Bienvenidos a Más Salud, soy Paola López y hoy vamos a hablar del parto. Parto respetado, parto humanizado. Es que uno podría pensar que en cualquier circunstancia el parto debe darse bajo unas condiciones específicas que hagan sentir absolutamente cómoda a la madre y por supuesto que le den la mejor bienvenida al bebé. Sin embargo, en la realidad, estas ideas no se cumplen. Por eso es que también abordaremos lo que implica la Ley 2244. ¿Cuáles son las condiciones que establece esta ley para que efectivamente exista, como debe ser, un parto humanizado o un parto respetado? Bienvenidos a Más Salud. Sin duda, el parto es un momento especial para la mujer. Uno de los episodios más esperados por los futuros padres, pero también una situación que puede acarrear tensión, dolor o indecisión. La Organización Mundial de la Salud plantea que la intención del parto humanizado es tener un nacimiento de la forma más cómoda posible, brindando los cuidados necesarios en un ambiente seguro, consiguiendo una experiencia de parto positiva. Hablar de parto respetado es hablar de la atención durante el parto. Esto se caracteriza por el respeto a los derechos de los padres y del bebé al momento del nacimiento. Allí se debe tener en cuenta los valores de la mujer, sus creencias y sentimientos, respetando su dignidad y autonomía en el momento de dar a luz. Lo que más se destaca en el parto respetado es el protagonismo que tiene la mujer al tomar las decisiones acerca de su parto, estando informada de los riesgos y beneficios de cada situación que se presente en este proceso. Como siempre en Más Salud tenemos la posibilidad de compartir con verdaderos expertos que nos aclaran las dudas y nos aterrizan estos temas que a veces sentimos lejanos, pero que realmente le importan a toda la comunidad. Está con nosotros en esta ocasión la doctora Karen Pérez. Ella es ginecóloga y además obstetra, promotora justamente del parto respetado. Doctora Karen, bienvenida a Más Salud. Es un gusto poder compartir este programa para entender qué es exactamente el parto respetado, por qué hay que hablar de parto respetado si cuando nosotros pensamos en esa situación, en un parto, pues creemos que se debe dar, y sería lógico, en las mejores condiciones. Bueno, hola Paola, muchas gracias por tu invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Como tú dices, uno da por hecho que el nacimiento debería ser una experiencia positiva para todas las familias en todo el mundo, pero lamentablemente no es así. El modelo de atención al parto respetado es un modelo de acompañamiento al nacimiento en el que los protagonistas son la mamá, el bebé y el padre o el acompañante que la mujer haya elegido para ese momento. En el parto respetado se respeta la individualidad de cada familia, los deseos que la mujer tiene para ese momento del trabajo de parto. Se respetan no solamente los deseos de la mujer, sino también la fisiología del parto, y por eso cuando hablamos de parto respetado hablamos de un modelo de acompañamiento en el que se hacen intervenciones únicamente cuando es necesario. El respeto por las creencias que tiene cada familia, porque no es lo mismo acompañar un nacimiento de una mujer indígena o de una mujer de una área rural o una mujer citadina, e incluso en distintas partes del mundo, pues cada mujer y cada familia pues tiene unas creencias que hay que respetar. Entonces a eso se hace referencia al parto humanizado o el parto respetado. Empecemos entonces a entender cuáles son, doctora, esas condiciones médicas mínimas que se podrían tener en cuenta. Claro, entendiendo que hay ciertas diferencias respecto a las culturas, a las creencias, a las tradiciones de cada mujer, y esta mujer la que toma las decisiones sobre su parto. Y si iniciamos por ahí, entonces también con respecto a los médicos hay manifestaciones que sí o sí tienen que respetar sobre lo que decida la mujer en su parto. Entonces, sí.
Lo más importante en el acompañamiento en parto respetado es favorecer, entre otras cosas, el inicio espontáneo del trabajo de parto. Lo más importante es, mientras las condiciones de la mamá y mientras las condiciones del bebé lo permitan, favorecer la fisiología, es decir, que el parto inicie de manera espontánea, que no hagamos cesáreas innecesarias, que las cesáreas se hagan estrictamente bajo las condiciones que se deben realizar, intervenciones de rutina que se han venido, digamos que intervenciones médicas durante el nacimiento que se empezaron a hacer de rutina hace un tiempo, como es, por ejemplo, el uso de oxitocina sintética, la ruptura artificial de las membranas, la episiotomía, que es el corte que se hace en la vulva para agrandar el orificio vaginal y que el bebé nazca más rápido. Este tipo de intervenciones deben realizarse solamente cuando la condición de la mujer lo amerite. Si la condición médica de la mujer no amerite, pues la recomendación es no intervenir siempre y cuando las condiciones de mamá y bebé lo permitan. Lo otro muy importante, otro de los pilares fundamentales del acompañamiento de un parto respetado es el acompañamiento por una persona que la mujer elija, es decir, por su pareja o por su mamá o por su dula. Es la mujer la que tiene que decir quién quiere que la acompañe en ese día durante el trabajo de parto. Y afortunadamente la ley 2244 del 11 de julio del año pasado es enfática en decir que la mujer tiene derecho, independientemente incluso si es un parto vaginal o un parto por cesárea, tiene derecho al acompañamiento durante el trabajo de parto. Y además esto pues no debe hacer ninguna diferencia según los modelos de aseguramiento, o sea, no tiene el derecho a una mujer que tiene prepagado, que paga una póliza o que tiene un parto particular versus una mujer que tiene régimen subsidiado o que tiene un régimen contributivo. La ley es para todas y todas las mujeres tenemos derecho a estar acompañadas durante el nacimiento de nuestros bebés. Doctora Karen, importantes aclaraciones también teniendo en cuenta el contexto tan variado que hay en la población colombiana y justamente la necesidad de establecer esas condiciones en esa ley que nos menciona, en la 2244. Ya vamos a entrar en detalle con esta ley, partiendo entonces de un hecho. El parto natural es la prioridad, es el camino número A, el plan número A, el plan inicial. De eso es lo que vamos también a entrar a hablar antes de poner sobre la mesa la posibilidad de cesárea, excepto si las condiciones médicas así lo ameritan. Vamos a una pausa, ya seguimos hoy hablando de lo que significa el parto humanizado, por qué hay necesidad de hablar de este tema. En Colombia existe la Ley 2244 del 11 de julio del 2022, en la que se reconocen los derechos y deberes que tienen las mujeres en su etapa de embarazo, trabajo de parto, parto, posparto, duelo gestacional y perinatal. Esta norma también cubre los derechos de los papás y el recién nacido. A continuación les dejamos algunos beneficios que se tienen con esta ley de parto respetado. 1. Información adecuada y clara. Tener información clara y adecuada sobre los derechos y deberes que se tienen durante la etapa de embarazo y parto le permite a la mujer estar empoderada a la hora de tomar decisiones. 2. Información durante el proceso. Entender que se puede realizar consultas, aclarar dudas y saber lo que va a pasar durante el proceso de parto le permite a la mujer ser ella quien decida lo que quiere y lo que no quiere en medio del proceso. 3. Parto fisiológico. Favorecer el parto natural para que la mujer, el acompañante y el bebé tengan la mejor experiencia. Por otro lado, tener en cuenta que la cesárea respetada puede ser necesaria y una alternativa al momento del parto. Recuerden que lo más importante en este proceso es que los padres se sientan cómodos y se respeten sus derechos y decisiones. La comodidad y el respeto de las decisiones, esas parecerían ser dos partes fundamentales cuando se habla de parto humanizado, de parto respetado. Continuamos con la doctora Karen Pérez, ella es ginecóloga obstetra y justamente la encargada de hablarnos de esta que podría ser para muchos, doctora, una nueva práctica.
tratando entonces de regresar a lo natural, porque hubo una época, y la doctora me explicará si fue errónea o no, que había una cierta moda por las cesáreas. Entonces básicamente las mujeres podían decidir cuándo nacía, a qué hora nacía y de paso hacerle la carta astral sin que hubiera entonces también un procedimiento médico que pudiera priorizar lo que es el parto fisiológico. Bueno, cuando se empezaron a hacer las cesáreas se vio como una medida salvadora y se empezó a pensar que el parto vaginal era más riesgoso y que la cesárea era como una vía más segura para dar a luz a nuestros bebés. Por eso la cesárea tuvo un auge muy grande y hace unos años, incluso en Colombia y en el mundo, la gente pagaba por hacer una cesárea porque se creía que era la manera más segura de que nuestros bebés llegaran al mundo. Pero en realidad no, mientras que el trabajo de parto esté, digamos que acompañado por un profesional calificado, que no necesariamente tiene que ser un ginecólogo, porque también un parto puede ser acompañado con una partera que esté capacitada, como ocurre incluso ya en las ciudades como Bogotá, como Medellín, bueno, en cualquier parte de Colombia ya podemos encontrar una partera, y sobre todo pues también en los lugares donde no se puede, no hay acceso fácil a los médicos y a los especialistas. Sin embargo, bueno, hay una cosa también que quería como comentar, y es que la cesárea electiva es una realidad en la ley 2244, es decir, la mujer que definitivamente quiere una cesárea, que por X o Y motivo no quiere tener un parto vaginal, por la ley 2244 tiene derecho a elegir la cesárea como la vía de parto para el nacimiento de su bebé. Sin embargo, lo que yo veo en mi consulta es que cuando las mujeres llegan solicitando cesárea y yo les explico los grandes beneficios que tiene el parto vaginal y los beneficios, pero también los riesgos que conlleva una cesárea, la mayoría de las mujeres opta por intentar un parto vaginal. Hay unas, igual que he acompañado, que definitivamente no quieren vivir un parto vaginal, y en respeto a sus derechos y a poder decidir, pues he acompañado familias también que deciden realizar una cesárea electiva. Doctora, brevemente, ¿cuáles son entonces esos tantos beneficios del parto vaginal y por lo cual parte esta idea justamente de impulsar esa ley y esos respetos al parto humanizado de la ley 2244? Entonces, el parto vaginal tiene beneficios para la mujer y para el bebé. El bebé que nace por parto vaginal se coloniza por todas las bacterias que tenemos en el canal vaginal y en la región perineal. Y adquirir esas bacterias del canal vaginal tienen un impacto positivo en la salud del bebé. Por otro lado, los bebés que pasan por el canal del parto tienen menos posibilidad de hacer dificultad respiratoria transitoria del recién nacido. Es decir, el bebé cuando nace tiene menos posibilidad de ir a una unidad de cuidado intensivo o una unidad de cuidado intermedio cuando nace por parto vaginal que cuando nace por cesárea. E indudablemente somos mamíferas y nuestro cuerpo y nuestra anatomía está perfectamente diseñada para vivir un parto vaginal. La recuperación del parto vaginal es mucho más rápida, la recuperación de la cesárea es más dolorosa, y la cesárea, entre otras cosas, más allá del dolor, pues implica un procedimiento quirúrgico donde pues hay que, digamos que, abrir varias partes varias capas de la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia, los músculos tenemos que separarlos, hay que abrir el útero también. Entonces es un procedimiento quirúrgico que no es inocuo. Entonces digamos que lo natural es lo mejor. En los mamíferos en general, pues cuando es necesario hacer una cesárea, se hace una cesárea. Pero en general los partos fluyen de manera natural en los mamíferos y de la misma manera pues en nosotros. Digo yo, por ejemplo, en un perrito, un gatico que está teniendo problemas con un parto, pues le hacen una cesárea a estos animales, ¿no? Pero por ejemplo las ballenas, las jirafas y demás, pues simplemente la fisiología funciona y el parto ocurre. Esto para hablar... Sí, doctora, adelante. También el beneficio que tiene sobre la lactancia. No significa que las mujeres que tienen cesárea no pueden amamantar, pero el parto fisiológico favorece que la lactancia sea más fácil
de llevar en general. Y eso, por supuesto, también hay que ponerlo en el plano de nuestro país y del sistema de salud, de las EPS, de cómo se le comunica al médico las condiciones supuestamente que desea la mujer, porque realmente todos tenemos en el imaginario lo que pasa en las películas, lo que pasa en los comerciales, que todo es perfecto, que está papá con mamá agarrados de la mano, cortando el cordón umbilical. Eso en la fotografía seguramente se ve muy bien, pero en la realidad, ¿qué tanto es así? Hoy en día también escuchamos unas nuevas circunstancias que hay que respetar y tienen que ver con la placenta, tienen que ver con el cordón umbilical, tienen que ver con ese primer abrazo después del nacimiento del bebé que tiene que ser a la mamá. ¿Cómo funcionan estas prácticas en nuestra realidad y bajo el sistema de salud? Cuando las EPS tienen que atender muchos partos y pase mamita, pase la otra, que hay que avanzar. Bueno, lamentablemente el sistema de salud de nuestro país sí marca una diferencia entre las mujeres que pueden pagar una póliza o que pueden pagar una medicina prepagada versus las mujeres que lamentablemente no. No en todos los escenarios, pero sí hay algunas clínicas que todavía están instaurando el modelo de atención basándose en la ley 2244. Hay muchas clínicas que ya han hecho bastantes cambios, aún de EPS, hospitales públicos también han hecho muchos cambios, sobre todo para favorecer el acompañamiento, pero falta todavía trabajar un poco más. Si son, digamos que yo sé que los hospitales y las clínicas están trabajando en eso, pero todavía no es una realidad. Por ejemplo, el acompañamiento en todo el trabajo de parto y el acompañamiento durante la cesárea. Muchas instituciones ya están permitiendo el ingreso de la pareja o de la persona que la mujer elija al trabajo de parto y al parto, pero todavía en cesárea faltan algunos ajustes por hacer en algunas instituciones. Y justamente ese es el llamado también que seguramente hace esta ley 2244. Hoy estamos hablando de las implicaciones del parto respetado, del parto humanizado, de esas condiciones mínimas que hay que tener en cuenta, que sobre todo se basan en la decisión de la madre a la hora de tener a su bebé. Momento de la pausa, ya seguimos con nuestra invitada, la doctora Karen Pérez, ginecóloga y obstetra, experta justamente en el tema del parto respetado. Hoy en Más Salud estamos hablando de parto respetado. Gracias por seguirnos acompañando de la mano de la doctora Karen Pérez. Ella es obstetra, es ginecóloga y estamos también revisando lo que establece la ley 2244 vigente desde el año pasado, que hace valer los derechos de las madres y por supuesto de sus bebés. No solo para el momento del nacimiento, también para ese acompañamiento en la etapa prenatal. Doctora, ¿cuál es entonces la ruta para que efectivamente se pueda exigir un parto respetado? ¿A quién se le comunica? ¿A quién se le habla? Y volvemos entonces a mencionar el sistema de salud en nuestro país. ¿A quién se le explica? Es que yo ya leí la ley 2244 y quiero esto, esto y esto. ¿O cómo funciona? Lo primero y lo más importante es que las mujeres y las familias se preparen, lean, investiguen y sepan que tienen estos derechos, porque hay mucho desconocimiento todavía en torno a la ley y en torno al parto respetado. Entonces, la primera invitación sería leer la ley, es muy fácil, es un documento fácil de leer. Lo segundo, prepararse para el nacimiento. Y lo tercero, está incluido en la ley 2244 el derecho a realizar el plan de parto y a radicarlo en la institución hospitalaria. Entonces, el primer paso sería entonces informarse para que con la información que las mujeres adquieren en el curso de preparación al parto puedan escribir este documento con los deseos que tienen para la primera fase del trabajo de parto, para la segunda fase del trabajo de parto, para el parto como tal, incluso para el posparto o si hubiera necesidad de una cesárea. Entonces, el documento en el que podemos plasmar todos nuestros deseos para el nacimiento es el plan de parto. Ese plan de parto, para las mujeres que tienen médico tratante, que tienen una prepagada, que tienen una póliza, deben compartir ese documento con su médico tratante. Las mujeres que tienen EPS o las mujeres que no tienen un médico tratante deben entregar ese documento en la clínica donde van a tener el bebé o en el hospital donde van a tener el bebé, porque es el equipo de turno, el equipo médico de turno, el que se va a encargar de dar cumplimiento al plan de parto. Las instituciones
En el caso de las mujeres que no tienen médico tratante y los médicos tratantes, en el caso en el que las mujeres que sí lo tienen, deben revisar este plan de parto con la mujer y decir y comentarle cuáles cosas de pronto definitivamente no se pueden realizar por determinadas políticas institucionales, y pues ahí entrarían a resolver entre la mujer y el médico como hasta dónde puede hacer los cambios la clínica o la institución hospitalaria. Doctora, y hay quienes también, digamos, piensan que esta es como una nueva moda, volver a lo natural, y lo hemos visto como tendencia en múltiples casos, como la alimentación, por ejemplo. Y hoy en día, cuando hablamos de parto para este programa, pues también muchos dicen, claro, como ven a los famosos o como ven a las celebridades, que el parto en agua, que esperar y respetar un momento hasta que el cordón umbilical, digamos, que deje de latir, que hacer como de manera muy pausada, incluso con partera, este tipo de eventos. Bueno, el parto respetado, digamos que aquí en Colombia es un concepto ligeramente reciente, pero en realidad de parto respetado se viene hablando hace ya muchísimo tiempo. En el mundo hay artículos incluso del año 1985, o sea, hace ya casi 40 años, en donde se explica la importancia de respetar la fisiología del parto. O sea que esto no es una moda, esto no es nuevo. Lo que pasa es que de esto no se hablaba, y afortunadamente en el mundo y en Colombia, afortunadamente hay ya mujeres luchando por los derechos de otras mujeres en el embarazo y en el parto. En España, por ejemplo, está el movimiento El Parto es Nuestro desde el año 2003, o sea, hace ya 20 años. Están ellos trabajando por las mujeres, por los derechos de las mujeres en el parto. Y aquí en Colombia tenemos el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva, que fueron, entre otras personas, los que acompañaron el desarrollo de la Ley 2244. Entonces, de ninguna manera es una moda, y sí es muy importante respetar la fisiología del parto, respetar los deseos de la mujer y sobre todo garantizar una buena experiencia de parto. Porque una mujer que tiene una buena experiencia de parto es una mujer que está empoderada después del nacimiento de su bebé, es una mujer que se recupera más fácil, es una mujer que tiene que establecer el vínculo con su bebé, es mucho más fácil, que tiene menos posibilidad de tener una depresión postparto. Entonces sí es importante para las mujeres y para los bebés tener una experiencia positiva de nacimiento y tener un parto respetado. Y ahí, como la doctora entonces nos explicaba, justamente se trata de tener una buena experiencia. Pero doctora, dentro de sus múltiples experiencias con sus tantos pacientes, pues el parto, digamos que no es una situación fácil, y también nos mencionaba usted algunas situaciones que surgen con los medicamentos, con las prácticas médicas, porque pues el dolor, muchas mujeres, si bien las puede empoderar, a otras prefieren evitarlo. Es importante saber que es importante resignificar el dolor en el parto. El parto, claro que es doloroso, pero un concepto es el dolor y otro concepto es el sufrimiento. Cuando, por ejemplo, estás subiendo a una montaña haciendo el ejercicio y te duelen las piernas, te duelen pero no estás sufriendo, estás disfrutando el ejercicio que estás haciendo, pero te está doliendo un poco, pero no estás sufriendo. De la misma manera en el parto, el dolor no implica necesariamente el sufrimiento. Para ayudar al control del dolor en el parto hay muchas herramientas, hay herramientas no farmacológicas, no medicamentos, y hay herramientas farmacológicas. Muchas mujeres logran transitar el trabajo de parto y el parto sin ninguna medicación, solamente haciendo uso de las herramientas no farmacológicas, de lo que no son medicamentos. Y no necesariamente perciben el parto con sufrimiento. Cuando una mujer en trabajo de parto empieza a percibir que del dolor está pasando el sufrimiento, probablemente va a utilizar las herramientas farmacológicas, y deben estar disponibles para todas las mujeres. Pero el gran problema es que no hay conocimiento en las instituciones hospitalarias, y los profesionales de la salud no tienen conocimiento de las herramientas no farmacológicas del dolor. Entonces, cuando llega una mujer en trabajo de parto en una institución hospitalaria, lo único que le ofrecen como alternativa es los métodos farmacológicos, porque ni las enfermeras, ni los médicos, ni los auxiliares de enfermería están familiarizados con estos métodos no farmacológicos de control del dolor. Por eso las mujeres que hemos decidido parir en casa,
sabemos que podemos utilizar otras herramientas de control del dolor y que podemos transitar un parto completamente natural, sin ninguna intervención, o con las intervenciones, bueno, que hayan sido específicamente necesarias en cada uno, pero garantizando la experiencia positiva de nacimiento. Garantizar la experiencia positiva en el nacimiento, pues esa seguramente es una de las prioridades que tiene esta ley 2244, vigente desde el año pasado. Hablamos con la doctora Karen Pérez, ella es ginecóloga y obstetra. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ustedes por la invitación. Y dentro de esas conclusiones claves, beneficios del parto natural, del parto fisiológico, y también tener en cuenta que si bien es un momento doloroso, no necesariamente tiene que implicar sufrimiento. Así llegamos al final de Más Salud. Gracias por acompañarme.